Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35. Juan 6, 35, dice así: Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Hasta ahí vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesús, damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, para poder comprender la dimensión y la magnitud de las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Señor, abre nuestra mente, corazón, entendimiento, razón, y que esta palabra pueda edificarnos en gran manera. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y amén. Juan 6, 35. Jesús da esta declaración de que Él es el pan de vida. Sin embargo, anterior a esta declaración de Jesús hay un contexto. Jesús había alimentado a 5,000 personas al otro lado del mar de Galilea. Después de alimentar a esas 5,000 personas, Jesús va al otro lado del mar, rumbo a Capernaum. Cuando llega al otro lado, hay gente ya. Esta misma multitud de los 5,000 le siguió hacia allá, o vio que Jesús iba y ya estaba ya esperándolo. Estos eran judíos. Y la multitud que seguía a Jesús, dice el texto anteriormente, uno de los textos, que le demandaba señal. O sea, no les bastó con la alimentación de los 5,000. Ellos querían una señal del cielo. Y los versículos anteriores al 35 dice que estos judíos pedían una señal semejante a la de Moisés. Si Moisés hizo descender maná del cielo, que Cristo también hiciera alguna señal proveniente del cielo. Jesús les responde y les dice que Moisés no hizo descender maná del cielo. Moisés fue el instrumento que Dios utilizó. Mas quien hizo descender maná del cielo fue Dios Padre. Y dice que ese mismo Dios Padre le envió a él desde el cielo. El pan de Dios que desciende del cielo. Dice Jesús que él era el pan de Dios que descendía del cielo. Y bajo ese contexto se encuentra la declaración que acabamos de leer. Yo soy el pan de vida. Bajo ese contexto. Y nosotros en el día de hoy vamos a iniciar una serie que se va a enfocar en analizar y exponer los 7 yo soy del Evangelio de Juan. Los 7 yo soy según el Evangelio de Juan. Y este es el primero. Y después de todo ese contexto, después de toda esa multitud alrededor de Jesús, Él da esta declaración, dice: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a comenzar analizando la primera parte, que dice: Yo soy. Jesús, al declarar ese yo soy, está haciendo referencia al tetragrama judío o tetragramatón, que son las letras o el nombre impronunciable de Dios.
Es aquel nombre con el cual Dios se le presenta a Moisés en Éxodo capítulo 3. Yo soy el que soy. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, está haciendo referencia al tetragrama, a esa palabra impronunciable. Yo soy. Aquel yo soy con el cual Dios se reveló a Moisés está relacionado con el verbo ser y con el verbo estar. Yo soy el que soy. Yo soy, yo no existo. Yo soy. Yo no tengo principio ni final. Yo soy. Y yo estoy en todo lugar, en todo momento. Entonces está relacionado con el verbo ser y estar. Y los judíos no lo pronunciaban. Los judíos no pronunciaban el nombre de Dios. Aquel tetragrama que es conocido como Yahweh o Yahvé. Los judíos no lo pronunciaban. ¿Por qué razón? Por causa del tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, los judíos jamás utilizaban esa expresión Yahweh. Jamás utilizaban el tetragrama. Entonces, ellos no usaban los verbos ser ni estar. Y sin embargo, Jesús se levanta y dice, yo soy. Cuando Jesús dice, yo soy, Jesús está autoproclamando Dios. Jesús está diciendo, yo soy Dios. Yo soy aquel que se le presentó a Moisés en el desierto. Yo soy aquella voz que hablaba en medio de la zarza. Yo soy. Para el judío esta era una blasfemia. Era un atrevimiento. Era motivo de rasgar las vestiduras. Era un insulto. Entonces cuando Jesús dice, yo soy, Él está diciendo que Él es Jehová. Él es Yahweh. Él es Dios. Ese yo soy hace referencia a la divinidad de Cristo. Jesús es Dios. Entonces el texto comienza con eso. Jesús les responde que Él mismo es Dios. Y por ser Dios, Él no necesita hacer otra señal más de la que había hecho de los 5,000. Que no necesita hacer una señal del cielo. Él es el que descendió del cielo. Entonces Jesús comienza diciendo, yo soy Dios. Y fuera de mí no hay otro. El único y verdadero Dios, yo soy, dice Jesús. Y ese yo soy continúa porque Jesús dice lo siguiente, yo soy el pan de vida. Vamos a analizar la segunda expresión de vida. Cuando Jesús dice vida, Él no se refiere a la vida material, a la vida física. Aquí se refiere a la vida espiritual, a la vida eterna. Entonces Jesús es el pan de vida eterna. El pan, que hace Jesús referencia al pan, haciendo alusión al maná que descendió del cielo. ¿El pan sirve para qué? Para que nosotros no muramos, ¿cierto? Y aquí, cuando Jesús dice que Él es el pan de vida, Él está diciendo que Él, Jesús, es aquel que da la vida. Cuando Jesús hace referencia al pan de vida, Él está diciendo que es Jesús a quien que da vida. Los judíos estaban pidiendo una señal como la de Moisés,
Moisés dio alimento para que el pueblo, Dios Padre da alimento por medio de Moisés para que el pueblo no muriese en el desierto. Sin embargo, todos los que comieron del maná perecieron en el desierto. Y Jesús dice lo siguiente, que Él no era simplemente como Moisés para hacer la señal. Él era el pan mismo que daba vida. Era el pan que descendía del cielo. El maná era un tipo de Cristo. Él era el que descendía del cielo para dar vida a los hombres. Entonces, cuando Jesús dice que Él es el pan de vida, quiere decir que Él es el único que da vida a los hombres. Y esta vida, nótese, el maná daba vida física. Jesús da vida espiritual, vida eterna. Entonces Jesús es el pan de vida. ¿Qué más quiere decir con esta expresión? Nótese, vamos aquí, antes de pasar a lo otro. Vea lo que dice el propio Jesús en el versículo anterior, un versículo anterior, en el 33. Jesús dice lo siguiente, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es ese que da vida? Jesús. Jesús es el pan de Dios que descendió del cielo y da vida a los hombres. Nótese, Moisés fue el instrumento que Dios utilizó para enviar el maná, pero el maná era solamente para los israelitas. Ahora, este pan vivo que desciende del cielo, Jesús, dice el texto que da vida al mundo. O sea, no solo israelitas, no solo judíos, sino también gentiles. El maná estaba limitado solo al pueblo de Israel. Jesús no está limitado a Israel. Él alcanza todo el mundo. Abramos en el Salmo 104, versículo 15. Salmo 104, versículo 15. Salmo 104, versículo 15, dice así: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. El pan, ¿para qué sirve? Aquí Jesús utilizaba el pan como para dar vida, pero ¿para qué más? El pan sirve para sustentar la vida del hombre. Jesús no solamente da la vida, sino que Jesús también sustenta la vida del hombre. Jesús la sustenta. Jesús es aquel alimento. Jesús sustenta nuestra vida espiritual. Sin Jesús, nuestra vida espiritual no tiene sentido. Y no tendríamos esa vida espiritual sin Jesús, aquella vida eterna. Él es aquel que la sustenta, es la base de la vida eterna, aquel que pone los cimientos, aquel que la sostiene, aquel que nos sostiene nuestras vidas espirituales. Entonces Él la da y Él la sustenta, la sostiene. Nótese, si usted deja de comer aquí, el pan se coloca como un alimento primordial. Nótese que usted no tiene nada más que comer, sino solamente pan. Y si usted no come aquel pan, ¿usted va a morir? Ahora, ese pan es Jesús.
Nosotros debemos comer de ese Jesús. Amén. ¿Para qué? Para no morir espiritualmente. Ahora el texto está hablando de vida eterna. Ahora note su vida espiritual. ¿Cuánto usted come de Jesús diariamente? ¿Cuánto usted se sacia de Jesús diariamente, semanalmente? Tal vez su vida espiritual esté al borde de la muerte. Tal vez nuestra vida espiritual esté débil. ¿Por qué? Porque no estamos comiendo de Jesús, del pan vivo que descendió del cielo para dar vida y también para sustentarla, para mantenerla, para guardarla, para protegerla. Jesús da aquella vida. ¿Qué más? ¿O a qué más hace referencia Jesús en este versículo? Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí Jesús, hay que poner atención en dos verbos: venir y creer. En esos dos verbos que Jesús dijo: venir y creer. Y aquí hay una discusión, porque el venir implica acción y el creer implica fe. Sin embargo, aquí Juan no está hablando de salvación por obra. Ambas acciones, el venir y el creer, son acciones provocadas por la fe. Porque la fe es un don dado por Dios. Cuando el regenerado posee fe dada por Dios, cree, aquí él también va, obra. Entonces aquí Juan está hablando de que para obtener la vida eterna se necesita fe. Fe. Para creer y para ir o venir, dice él. Entonces necesitamos fe para creer y para ir a Cristo. Venir, él dice. Utiliza ese verbo, venir. ¿Y qué es lo interesante? El contexto. Que los judíos estaban pidiendo señal. ¿Y Jesús qué le dice? Tienen que tener fe. ¿Y cuánta gente no pide señal? Ay, si Dios se me apareciere, yo creo. Si Dios hiciera esto, yo creo. Y si Dios hace aquí, yo creo. Si Dios hace un milagro, yo creo. Si Dios me da una casa, yo creo. Dios me da un auto, yo creo. Si Dios hace una sanidad en alguien, yo creo. Sin embargo, Jesús, ¿qué dijo? Fe. Fe para obtener vida eterna. Fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pablo, hablando de los Efesios, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino don de Dios. Don de Dios. La fe dada por Dios. Entonces, para obtener esta vida eterna, está hablando Jesús aquí, se necesita fe. Fe salvífica. Necesitamos fe para obtener aquella vida eterna. Es necesaria aquella fe. Sin esa fe es imposible poder tener aquella vida eterna que nuestro Señor Jesús habla aquí.
¿Qué más contiene esta declaración de Jesús? Él dice así, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Notó? A mí viene, en mí cree. Jesús es el único medio para poder obtener vida eterna. Jesús está diciendo que Él es el único medio para poder ser salvo. Al decir Jesús que Él es el único medio, Él también está diciendo no existen otros medios. No existe un plan B. No existe otra religión. No existe otro método. No existe. Solamente Jesús da vida eterna. Amén. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree nunca tendrá sed. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? El que va a Cristo es completo. Aquel que va a Cristo no va a tener necesidad de nada más en la vida. Jesús es aquel que sacia el alma de los hombres. Jesús es aquel que le da sentido a la vida del ser humano. Jesús es aquel que da norte a la vida del hombre. Jesús es aquel que responde a todas esas preguntas existencialistas que el hombre tiene. Jesús es aquel pan que sustenta, que salva, que sacia, que completa el alma. Cuando Jesús aparece, le da sentido a toda nuestra vida. Cuando Jesús aparece y se presenta como ese pan vivo y el ser humano por fe cree en Él y come de ese pan vivo, su alma es saciada. Se sacia, no tendrá hambre. Y dice también que no tendrá sed, porque Él también es agua, dice, el agua de vida. Le dice a la samaritana aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed. Aquel que bebe del agua de la vida, que salta para vida eterna, beberá y no tendrá sed nunca más. Jesús es aquel que sacia el alma del hombre. Nótese, como dice Paul David Watcher, Jesús no es lo único que necesitamos. Jesús es lo único que tenemos. No tenemos otro más que nos ligue con Dios. No tenemos otro más, otro medio alternativo, el cual nos reconcilie con Dios. Jesús es el único que tiene una intimidad profunda con el Padre, pura, santa. Y nosotros, a través de Jesús, podemos ser reconciliados y poder tener esa intimidad con Dios Padre. Jesús es el medio. Entonces, esta expresión de Jesús, que Él es el pan vivo, o Él es el pan de la vida, pan de vida, es una expresión tan tremenda, tan profunda. Ese pan sacia, ese pan completa, ese pan llamado Jesús da sentido a nuestra vida. Estas palabras de Jesús son tan profundas. Aquí en estas simples líneas, usted ya puede ver el Evangelio de Cristo. Él aquí en esta simple línea está hablando de Jesús como el único medio. Está hablando que Jesús justifica. Está hablando de la salvación por fe. Está hablando que Jesús sacia, completa. Está hablando de la vida eterna. Sacia.
Jesús da paz al alma del ser humano. Nótese, porque hay personas que a veces están enfermas, enfermedades terminales, y creen en Dios, y no están para nada desesperadas, sino tienen una paz. Esa paz la da Dios. Amén. Porque hay personas que están sufriendo diversas situaciones, adversidades aquí y acá, y una serie de problemas, y esas personas no pierden la cordura. Esas personas no pierden el equilibrio. Esas personas enfrentan esas situaciones con paz. ¿De dónde procede esa paz? De Dios. Amén. Jesús está diciendo eso, que Él da paz al ser humano, que esa vida eterna que Él da nos completa. Jesús nos completa, Jesús nos sacia, Él nos guía. Él es todo lo que tenemos. Jesús. O Cristo es todo en su vida, o Cristo no es nada. Dice Paul David Washer también. Leonard Ravenhill decía lo siguiente: Cristo será todo en tu vida cuando no tengas nada más que a Cristo. O sea, cuando no tenga que otra cosa sujetarse, cuando lo pierda todo, cuando no tenga esperanza, cuando no tenga nada, y usted solamente tenga a Cristo, es ahí que recién Cristo será todo en su vida. Y ese Cristo promete serlo todo. Cristo aquí está diciendo que Él es todo. Jesús es todo, mi hermano. Él dice que aquel que coma de ese pan no tendrá hambre nunca más. Y que aquel que bebe del agua de la vida no tendrá sed nunca más. Las declaraciones que aquí da Jesús es maravillosa. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús hacia el alma. Su alma está hambrienta, su alma está necesitada, su alma está triste, su alma está quebrantada, molida en millones de pedazos. ¿Sabe por qué causa su alma está así? Que usted está sin Cristo. Cristo dice que aquel que viene a Él, que cree en Él, el alma de esa persona será saciada, mi hermano. No son fábulas, no son mitos, son las palabras proclamadas por la boca de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice que Él es todo. Él sacia el alma, Él completa el alma, Él da razón de vivir, Él da placer por vivir, Él da un motivo por vivir, por proseguir adelante. Es Cristo que nos mantiene en pie a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las crisis, a pesar de los traumas, depresiones, insomnio, tribulaciones. No perdemos nuestra calma porque nuestra fe está depositada ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, en el Santo de Israel, en aquel que sustenta todas las cosas por medio de la palabra del Señor, en el alfa, en la omega, en el principio, en el fin, en ese gran yo soy, en Jesús, el pan de vida. Está nuestra alma saciada, mi hermano. Eso está diciendo Cristo, que nuestra alma se sacia en Él. Judíos, no se sacia en aquellos 5,000 que alimenté. No se sacia, el alma no se sacia en un milagro. El alma no se sacia en algo para comer. El alma no se sacia en un matrimonio. El alma no se sacia en un trabajo. El alma no se sacia en un título, un diploma. El alma no se sacia en nada pasajero en esta vida. El alma solamente se saciará en el pan de vida llamado Jesús. Eso está diciendo Jesús. Jesús es aquel pan de vida. Nótese que posteriormente Jesús da esta
declaración del pan de vida, Jesús lo repite por lo menos en 3 o 4 versículos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Cuando Jesús dice que Él es el pan de vida. ¿Por qué Jesús es el pan de vida? ¿Qué simboliza que Cristo sea el pan de vida? Él dice después que de este pan, que simbolizaba su cuerpo, tenían que comer. Y ese pan que simbolizaba el cuerpo de Cristo, simbolizaba el cuerpo de Cristo siendo molido. Así cuando usted pesca un pedazo de pan y usted lo parte, usted parte fácilmente un pedazo de pan. Cuchillo, si quiere con la mano lo parte y caen las migajas. Asimismo el cuerpo de Cristo fue molido por nuestros pecados en la cruz del Calvario, soportando la justa, santa y violenta ira de Dios, para que ahora los pecadores tengan acceso a la vida eterna mediante la fe en Jesucristo. El cuerpo de Cristo siendo molido por nuestros pecados. Aquí está haciendo referencia a eso también, cuando dice el pan de vida. Jesús es el pan de vida, mi hermano. Posteriormente, unos versículos más adelante, Jesús dice que tendrían que comer de ese pan y beber de esa sangre. Aquella expresión que Jesús dice era muy común de entender o fácil de entender para los judíos. Para obtener la vida eterna había que comer de ese pan y beber de ese vino. Para los judíos esto no era nada extraño. Para nosotros nos parece un poco extraño, pero no, ni para las culturas antiguas. Porque solamente algunos sacrificios, cuando se hacían sacrificios, algunos sacrificios eran consumidos, eran quemados completamente. Los judíos solamente, si no más me equivoco, uno, que era que se consumía todo el sacrificio. Se consumía todo, se quemaba todo. Sin embargo, los otros sacrificios eran partes las que eran quemadas, y un resto quedaba para los sacerdotes y otro resto para aquellos que llevaban el sacrificio. Entonces se creía que al comer aquello que había sido consagrado a Dios, las personas eran llenas de esa divinidad. Por eso es que Jesús usa esa expresión, que aquel que no come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, no será salvo, no tendrá vida eterna. Entonces tenían que beber para ser saciados, completos. Y los judíos entendían eso, en alusión a aquellos sacrificios, al sacrificio de Cristo. Entonces se está entendiendo, se está diciendo que ahora debemos comer de Él, saciarnos de Él. Él es nuestro sustento. ¿Cómo yo como de Él? La Escritura muestra que la palabra de Dios es nuestro alimento. Ahí yo leo, aprendo de Jesús, me alimento, yo oro, busco de Él, yo ayuno. Entonces yo asisto a los cultos, eso está. Esas prácticas, que son prácticas espirituales, en las cuales yo busco más y más y más, más. En aquellas disciplinas espirituales yo comienzo a manifestar mi sed, mi hambre. Ahora está entendiendo por qué nosotros hablamos y oramos a veces: Dios, tengo hambre de ti, sed de ti. Yo quiero comer de ese cuerpo, yo quiero beber de esa sangre. Literalmente no es algo simbólico, que es el simbolismo lo aplicamos específicamente en lo que es la Santa Cena. Pero cuando se habla hambre, imagínense que aquellos hombres comían lo que había sido consagrado a su divinidad, y cuando lo comían ellos creían que estaban llenos,
completos de esa divinidad para comerlo, por comerlo. Ahora nosotros, cuando leamos profundamente la Escritura, espiritualmente la Escritura, que estas palabras nos sacien, las palabras de Cristo nos complete, Él nos sacia a través de su palabra. Sintámonos llenos, completos, llenos de Cristo, revestidos de poder a través de la lectura bíblica. Jesús es el pan de vida. Es el pan de vida. Aquel que sacia, completa, liberta, da ánimo, sustenta, anima, levanta. Jesús da nuevo rumbo a la vida de los hombres. Jesús es el pan de vida. Entonces yo quería hacer una predicación de los 7 yo soy, una sola predicación, pero era resumir y perderse mucho. Mucho. No sé cuánto ha durado, como 40 minutos. Y solo es aquella expresión cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y lo que dice posteriormente. Un versículo. La riqueza de ese versículo. El contenido de ese versículo es profundo, mi hermano. Yo no paraba, yo estaba estudiando y paraba así. Y seguía, leía, anotaba, leía otro comentario. Yo leí por lo menos 3, 4 comentarios bíblicos. Comentarios. Aparte como 2 o 3 Biblia de estudio leyendo de este versículo. Y quedaba maravillado aquellas palabras que Jesús dijo aquí. El pan de vida. El que da la vida. El que sustenta la vida. Y esa vida la da por medio de la fe. Y esa fe tiene que ser depositada en Jesucristo. Aquí está hablando de salvación, está hablando de evangelio, está hablando de sacrificio, está hablando de cruz, está hablando de justificación. Miren en ese puro versículo todo lo que hay. Por eso que era importante estudiar esta serie de los 7 yo soy. Jesús es el pan de vida. Que Jesús comience verdaderamente a ser nuestro pan de vida. Que el que nos alimenta diariamente, nos sustenta, que nos saciemos en Él. Que nada pasajero de esta vida nos quita el sueño, a no ser la presencia de Cristo, la presencia de Dios, el ser lleno de Él, el ser como Él, querer ser como Cristo, imitar a Cristo, amarle a Dios a través de Cristo. Nótese el punto, todo comentarista decía que hablaba de la intimidad con Dios a través de estos versículos que hacían referencia a la intimidad. O sea, nosotros podemos tener intimidad con Dios Padre, con ese Dios que hizo descender el maná del cielo, con aquel yo soy que le habló a Moisés desde la zarza. Nosotros podemos tener comunión con Él por fe en Cristo Jesús. Con el Dios que creó el universo de la nada, nosotros podemos tener comunión a través de Cristo, mi hermano. Es maravilloso. Las palabras que aquí está diciendo Jesús son extraordinarias, mi hermano. Estas palabras tienen que conmover nuestras entrañas. No es un milagro, no. No es algo místico, no. No es un ángel que descienda del cielo, no. Lo único que nos puede ligar con Dios es Jesús. Él está diciendo, yo soy. Ustedes hablan del Dios del desierto, del Dios de Moisés. Yo soy ese Dios. Yo soy ese único Dios en 3 personas diferentes. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo soy. Yo soy. Amén.
Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a comenzar a orar.